vamos empezando. Bueno, les doy la bienvenida. Le doy la bienvenida a la doctora Solange Rodríguez, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Yo soy Diego Aguilar, director ejecutivo de Fundación León. Bueno, ya desde hace varios meses, desde el año pasado, justamente desde agosto del año 2020, inauguramos el Observatorio de la Pobreza de Fundación León y venimos teniendo diferentes espacios de reflexión y de debate, sobre todo virtuales, y como decía Julio hace ratito, antes de que empezáramos, trabajando mucho con el Observatorio de la Deuda Social. Tuvimos el año pasado también un encuentro virtual con el doctor Salve. La verdad que es un gusto poder tener a Solange hoy con nosotros, y con un tema tan importante que es el de la salud mental y los recursos psicosociales. Así que agradecerte, Solange, por sumarte, por aceptar nuestra invitación. Nosotros somos el equipo de Fundación León, que trabajamos sobre todo en la provincia de Tucumán, y bueno, realmente nos interesa mucho este tema. Así que, bueno, bienvenida, y te dejo aquí el espacio, y sí les pido por favor que silenciemos los micrófonos como para que podamos escuchar bien. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, gracias a ustedes. En realidad el privilegio es mío de poder compartir lo que significa el trabajo que hacemos, un trabajo que, más allá de que me llena de orgullo, creo que también es súper importante que como profesionales o como agentes de lo que son una buena calidad de vida, un mejor desarrollo humano, potenciar al individuo frente a lo que es la condición de nuestra Argentina, nos compete y nos pone a todos en autores también. Y entonces es un poco eso, ¿no? Que en la medida que yo por ahí les cuento cosas, les muestro cosas, nos mueva también a cada uno a ver de qué manera podemos solucionar esto. Si bien no es función, como el observatorio, encontrar las respuestas o poner las formas en que podemos solucionarlo, somos más bien diagnosticadores de situación. Lo que intentamos es que nos mueva, ¿no? Es que nos queden más preguntas que respuestas, o que nos surjan más ideas de lo que en realidad yo voy a mencionar. Bueno, hagamos entonces esta dinámica que me proponían. Denme 2 segundos, que por las dudas voy a enviar un soporte de lo que sería la presentación que estoy haciendo por cualquier problema técnico. Espérenme un poquito que envío el archivo a Federico para que lo tengas por cualquier cosa, Bárbaro. Y ya de paso también les queda para ustedes. Esto no tengo problema de que se pueda también difundir, o puedan tenerlo también ustedes a esto. Bueno, como les decía, desde el observatorio, lo más conocido y lo que se ha trascendido a lo largo de estos años son las mediciones que se hacen con respecto a estas situaciones de vulnerabilidad socioeconómica y a pobreza. Sin embargo, como una característica que me llena de orgullo también, se han incluido a profesionales que no solo tienen que ver con la economía, con el trabajo y con una mirada sociológica, sino también tenemos un equipo de profesionales que trabajan desde lo que es la psicología, que trabajan desde lo que son las ciencias del comportamiento, en función de estas encuestas que se hacen para poder también expresar y comunicar lo que nos mejora o lo que nos deja todavía en deudas frente a lo que es nuestra sociedad argentina. Sobre todo la sociedad argentina urbana, ¿no? Porque lamentablemente de ese margen poblacional que son las zonas rurales no voy a informar, ¿sí? Como ustedes saben,
el 97-98% de nuestro país son regiones urbanas, sobre todo el área metropolitana de Buenos Aires, que es sumamente proporcionalmente enorme y desproporcionalmente con lo que es el resto del país, ¿no? La cantidad de asentamiento de gente. Sin embargo, digo esto porque no me parece tampoco desestimar y no dejar de mencionar a toda la población que vive en una región no urbana o semirural, ¿sí? Bueno, les comparto pantalla. Ahí voy. De alguna manera, si nosotros estamos pensando en lo que es el bienestar subjetivo, ese bienestar que tiene que ver con condiciones más individuales, personales, que tienen que ver con creencias, percepciones, que en realidad es lo que nos mueve como individuos, ¿no? Porque hoy por hoy, en realidad, nuestras percepciones también llevan a conductas, nuestros sistemas de creencias son los que nos llevan a tomar decisiones también. Y en ese sentido, bueno, es que también es tan importante evaluar estas condiciones. El bienestar subjetivo lo medimos en el observatorio con ciertas características que tienen que ver con capacidades sociales o socioafectivas, con recursos que tienen que ver sobre lo emocional también y lo afectivo, con recursos cognitivos. Dentro de estas categorías o estos indicadores, nosotros medimos felicidad, medimos bienestar psicológico, medimos afrontamiento, locus de control y proyectos personales. Estas son algunas, no todas, porque esto es como que no son exclusivas, hay muchas más, solo que son las que vamos a desarrollar hoy. Dentro de lo que sería el bienestar psicológico propiamente, nosotros tenemos una escala abreviada, que se llama K10, KPDS-10, que es de la escala de Kessler, que la adaptaron acá en Argentina Brella y Aranguren, que tiene 10 ítems y se responde con un formato de opción de 5 respuestas, 5 opciones de respuesta, ¿sí? Cada uno de estos 10 ítems. Que luego se saca una puntuación total, y sobre esa puntuación total se hace como un baremo diagnóstico que marca alta sintomatología ansiosa depresiva o baja o media sintomatología ansiosa depresiva. Con este criterio, con un formato propio para lo que es Argentina y para nuestros datos, ese punto de corte dicotomiza la variable bienestar psicológico en alta sintomatología y baja o media, ¿sí? Nosotros tomamos como los de alto con esta condición de precariedad o déficit. Con respecto a lo que son la felicidad, es una pregunta, se medía en dos preguntas antes y quedó en una sola porque eran muy similares y se homologaban. Una era en una escala del 1 al 10, cuán feliz cree sentirse, y la otra es en un formato de respuesta de 5 opciones, más cualitativamente hablando, ¿no? Poco o nada feliz son las condiciones que nosotros remarcamos en este caso como característica de déficit. Y después tenemos dos escalas abreviadas también que miden lo que sería la capacidad que tenemos de hacer frente al estrés, pero de manera evitativa o negativa. Uno sería como un formato no adaptativo de que tomamos los individuos para poder responder a las demandas del ambiente que causan estrés. Eso sería el afrontamiento. En esto también tenemos una escala de abreviada de 3 ítems con 4 opciones de respuesta. Y lo que sería también el locus de control. Locus de control es dónde creemos que está el control sobre las situaciones, y que de esta manera también hace que nosotros tengamos o no efectividad y capacidad para actuar frente a eso. En este caso, nosotros medimos también con una escala abreviada en formato dicotómico de respuestas con 6 ítems. Y la pregunta, proyectos personales, que hace sobre planes, metas
objetivos a cierto plazo. En este sentido, y algo me adelanté, pero voy a ir marcando por ahí en forma concreta, como el Observatorio de la Deuda Social se pretende evidenciar estas condiciones deficitarias, estas condiciones que están teniendo un impacto en la población para que no promuevan el mejor desarrollo, lo que miramos siempre son las condiciones, por así llamarlas, negativas. Entonces nosotros tomamos del malestar psicológico, como les dije, lo que sería alta sintomatología ansiosa y depresiva, de sentirse poco o nada feliz, en función de la escala de felicidad. Del afrontamiento tomamos esta característica particular, que es negar o evitar o evadir ocasiones o situaciones problemáticas, y lo que sería la creencia de control externo, que sería poner la situación de control desde afuera, que yo no puedo, no tengo capacidad para modificar positivamente esta situación. Y esto que estoy a merced de los que tienen mayor poder, del destino, de Dios, de otra fuerza o de otra condición que hace que no pueda yo ejercer ese cambio. Y lo que sería, bueno, no tener proyectos personales, ¿sí? O la incapacidad de poder planificar y tener metas. Esto, bueno, en parte ya lo deben conocer o lo habrán visto, pero valga también la aclaración. Nuestro principal instrumento en el observatorio se llama Encuesta de la Deuda Social Argentina, EDSA. Este instrumento, como les decía, incluye una intensidad y variedad de preguntas que refieren a lo que serían personas y hogares. O sea, tenemos información en la encuesta, tanto de la persona que responde, como del hogar en el que vive la persona, como de los integrantes de ese hogar. ¿Sí? Digo esto porque en este caso yo voy a referirme a las personas que responden a la encuesta, ¿sí? No a los que están, digamos, adentro o que suponen, sino que es el que responde a la encuesta el que va a responder a estas escalas que mencioné. Es una Particularmente la encuesta de la deuda social argentina también es una encuesta multipropósito que se aplica con un diseño muestral probabilístico de tipo polietápico y estratificado, que hace que pueda tener representatividad a lo que son, como dije también al inicio, personas que viven en regiones urbanas de la Argentina. No tenemos otra encuesta con estas características, ¿sí? En Argentina. Y en Latinoamérica son muy pocas, y no con el caudal de información y antigüedad que tiene esta encuesta. Así que digamos que en eso hemos sido de alguna manera promisorios y uno de los pocos que hacemos este tipo de trabajo, que me parece más que interesante también. Ustedes saben que el observatorio se creó en el 2004, no surge en situaciones de que el INDEC no empezó a funcionar, sino mucho antes, y que en esa instancia también el observatorio, luego de la crisis del 2001, el observatorio no, desde la iglesia y desde lo que serían las condiciones que veían los curas, sobre todo en su plano social y de contacto con la gente, empezaron a notar la necesidad de crear algo que pudiera medir para poder también informar sobre esta situación. Desde el 2010 hasta el 2016, antes también se aplicaba la encuesta, pero desde el 2010 hasta el 2016 utilizamos lo que se llamó serie bicentenario. Esta encuesta tenía un diseño muestral según el censo 2001, y lo que después sucede es que empezamos a partir del 2017 y estamos en curso hasta el 2025 con la encuesta en su serie Agenda para la Equidad. Lo que se hizo fue una readecuación del diseño muestral en función del censo 2010, que bueno, es el último que tenemos información.
Digo, por lo que es la extensión poblacional y el crecimiento poblacional también. Bueno, la encuesta se toma en el cuarto trimestre, aproximadamente entre el 2010 y el 2015, no aproximadamente, sino en esos años, y luego en el tercer trimestre se cambió a partir del 2016 a la fecha. En este momento estamos en campo, en este momento se está haciendo largo trabajo de lo que ha significado salir a campo entre el año pasado y este en situación de pandemia, donde también ha sido bastante laborioso y significativo el esfuerzo, porque, bueno, el año pasado no lo pudimos hacer de manera presencial, sino que se hizo a través de líneas telefónicas, y donde uno sabe que en determinados estratos socioeconómicos no es fácil la ubicación de las personas por sus teléfonos, ¿no? Para tener la representatividad según espacios geográficos, diferenciados según nivel socioeconómico, sexo y edad, que son las cuotas que también trabaja la encuesta. El universo geográfico son centros urbanos, aglomerados urbanos de 80.000 habitantes o más de la Argentina. Aproximadamente lo que recolectamos son 5.800 casos por año. Y bueno, dentro de las áreas que la encuesta toma su campo, o hace campo también y recolecta información, está Tucumán. Tucumán, Salta, Tafí Viejo, como para tener en cuenta la zona donde estamos llegando en este momento. Bueno, si hay preguntas, o sea, yo no quiero hacer todo muy expositivo. Si hay preguntas, si me quieren parar o quieren que les explique algo, por favor, estén a disposición, ¿eh? Bueno, a ver, esto es un video, vamos a ver qué tan... Uy. ¿Lo ven? Bien, me parecía más fácil subirles y mostrarles este videito que hablarlo yo, ¿no? Y que de alguna manera también ustedes, si han tenido el antecedente de haber estado con Agustín, algo de esto lo deben haber escuchado, que tiene que ver con estas dos variantes de cómo medimos la pobreza, ¿sí? Dentro de lo que es la pobreza, nosotros consideramos también que no solo se mide por una cuestión monetaria de canasta, sino también desde una construcción multidimensional basada en derechos. Si bien lo que yo voy a mostrarles, y voy a hacer la aclaración, ¿sí? Vamos a hablar desde lo que son ya la pobreza, pero medida por ingresos, ¿sí? Voy a hacer esa aclaración. Bueno,
Y ya entrando en lo que son resultados, o los lindos numeritos que nos hacen a esta presentación. Nosotros, como les dije, tenemos estos indicadores que los podemos diferenciar entre 2019 y 2020. ¿Sí? 2020 fue la última medición que tenemos. En este momento se está haciendo el relevamiento de datos, como les decía, pero todavía no tenemos datos. Así que esto sería hasta lo más fresquito de información, y lo que podemos ver es cómo, de alguna manera, en lo que fue previo a pandemia y en situación de pandemia. ¿Sí? Entre julio y octubre del año pasado, cuando se estaba realizando la recolección de los datos, la encuesta, ya estábamos en una situación de más apertura, de no tanto aislamiento, con lo cual también cabe aclarar en estas consideraciones, ¿no es cierto? Porque el tema temporal y la situación que vivimos el año pasado fue particularmente distinta. Bueno, lo que vemos es que en lo que sería el malestar psicológico, en sentirse poco o nada feliz, en el afrontamiento negativo, en la creencia de control externo, en todos estos indicadores lo que hay es un incremento de mayor déficit, ¿sí? Este incremento en estos indicadores lo podemos asociar o no con lo que sería la pandemia. Ya vamos a ver un poquito más sobre estos, y lo que sería el déficit de proyectos, que prácticamente no ha tenido mucha variación en lo que corresponde a estos dos últimos periodos. Apareció la flechita después. Bueno, según lo que sería también la pobreza por ingresos, podemos ver entonces ciertas diferencias, ¿sí? Fíjense, esto ya es exclusivamente el último periodo, año 2020, cómo las diferencias en todos estos indicadores entre los no pobres y los pobres por ingresos son sustancialmente distintas, ¿sí? Las primeras columnas tienen a los no pobres comparados con los pobres, que son los verdes, y cómo estos indicadores se elevan en forma casi constante, no tanto así felicidad y carencia de proyectos, si bien cuando lo comparamos con los que no son pobres, también son más elevados estos porcentajes. 3 de cada 10 personas pobres nos dicen que tienen un modo negativo evitativo de enfrentar los problemas. Y 3 de cada 10 personas nos están diciendo también, de las personas pobres, que tienen alta sintomatología ansiosa y depresiva. Más del 35% de ellos, de los pobres, también tienen un efecto de que la condición de que el control está dado desde afuera y que ellos no tienen capacidad de cambiar las cosas. Cuando nosotros vemos a lo largo del tiempo, estos serían, ustedes, para tener una idea, son 5.800 casos por año, son más de 22.000 casos que tenemos a lo largo de esta década de información, y vemos cómo, si bien, fíjense abajo, donde ven mi puntero, ¿sí? Donde están arriba de los años están los valores totales, ¿sí? Que es del año, ¿sí? Si bien vemos que es un indicador que aproximadamente está en el 20% de la población, el mayor valor de la serie está dado en 2020, ¿sí? Cuando uno ve este registro diferenciado por las personas que viven en situación de vulnerabilidad socioeconómica, vemos las grandes brechas o diferencias entre los no pobres y los pobres. Aquí las diferencias de aproximadamente también a lo largo de todos los años, con unas ciertas tendencias ascendentes y descendentes, pero acercándose más en lo que sería el año 2020, casi
disminuyendo en el pobre y elevándose a alcanzar casi el nivel más alto de toda la década en las personas no pobres. Cuando nosotros vemos esta información, según lo que es también el estrato socioocupacional, pero ya en personas que ejercen una representatividad y responsabilidad dentro del hogar por ser jefas y jefes de hogar, mirando esta diferencia con respecto a lo que es una cuestión de género en las mujeres jefas de hogar y en los varones jefes de hogar, según el estrato socioocupacional podemos ver también cómo estos valores de sintomatología ansiosa y depresiva variaron entre el 2019 y el 2020. Fíjense en los varones, en el estrato medio profesional, cómo se eleva, ¿sí? Alcanzando una diferencia de 9 puntos porcentuales, de 9,5 a 18,6, ¿sí? En tanto en que en las mujeres es prácticamente la misma, pero lo que notoriamente, si bien se sostienen estas diferencias de brechas a peor estrato socioocupacional, laboral y educativo, vemos cómo en las mujeres es mayor, y sobre todo en el último año, en el último periodo, aumenta significativamente en las mujeres de estrato sociolaboral, socioocupacional, bajo integrado y bajo integrado. En el bajo marginal hay un leve descenso, ¿sí? Como que en los estratos menos pudientes y con mayores carencias, ahí ha habido algo que sin duda ha favorecido o ha hecho que el malestar subjetivo, evaluado a través de la sintomatología ansiosa y depresiva, no fuera tan alto. Si vemos esto también, según lo que sería la seguridad alimentaria, en los hogares cuyos jefes eran varones y han sentido inseguridad alimentaria severa, o se aumenta significativamente en el último periodo en los varones, jefes de hogar, y en las mujeres también. En la inseguridad severa, la mitad de las mujeres que son jefas de hogar han manifestado que tenían alta sintomatología ansiosa y depresiva. Es decir, la asociación, además de carencias desde lo que significa poder alimentar a los integrantes del hogar, también la condición de salud mental deficitaria, alterada, significativamente depresivos y ansiosos en estas personas que son jefas de hogar. Cuando vemos, también nos pareció interesante poder observar según el tipo de hogar, ¿no? En esos hogares que son lo que distinguimos en hogares no monoparentales y monoparentales. Cuando sé jefe de hogar en un hogar monoparental, las diferencias propiamente, si bien son más altos la sintomatología ansiosa depresiva entre los hogares monoparentales, ¿sí? En ambos casos, entre jefes y jefas, las diferencias entre entre jefes varones y jefas mujeres está dado en cierta característica. Fíjense cómo en el hogar monoparental, mujer, en el último periodo disminuye, en tanto que en no monoparental, es decir, en las mujeres que tienen alguna compañía en cuanto a lo que es el rol dentro de las funciones del hogar, fue significativamente más alto. Es explicable también por lo que pudo haber sido la convivencia bajo estas condiciones, ¿sí? Y lo que significa para una mujer jefa de hogar quizás tener alguien en el hogar que la acompañe dentro de lo que es la estructura de roles y funciones, pero no desde la estructura del funcionamiento económico y de la responsabilidad del hogar. Otra de las variables que habíamos dicho era afrontamiento negativo. Y acá, otra vez, esta condición marcadamente diferenciada a lo largo de todos los años entre lo que es
el estilo negativo evitativo de enfrentar un problema, ¿sí? Esto, fíjense, las brechas son notorias y distantes en toda la serie, pero cómo esta característica en 2019 y 2020 tienden a acercarse, y cómo, sobre todas las cosas, en el 2020 hay cierta, por así llamarlo, ¿no? Tendencia de increciendo en lo que sería el medio no profesional, ¿sí? Sobre todo. En lo que es el afrontamiento negativo, perdón, también lo podemos ver según la pobreza por ingresos. Y otra vez, estos déficits y categorías cognitivas que están deficientes o que tienen una capacidad distinta y no positiva frente a lo que es el estrés de las personas que tienen menos condiciones económicas, laborales y educativas. 3 de cada 10 de las personas pobres en el último periodo sostiene esta condición de evitar o negar el problema, y prácticamente se sostiene en las personas no pobres en un 20%. Bueno, también habíamos dicho lo que sería la creencia de control externo, que yo les expliqué que era esta capacidad de poder decir, bueno, yo tengo la posibilidad de poder cambiar lo que sucede afuera y que tiene que ver conmigo, con lo que yo soy capaz de hacer y querer sobre mi propia vida, como esta capacidad de decir no. La verdad es que está todo impuesto desde afuera y hay otra cosa superior, con más capacidad, riqueza, poder o demás, que puede hacerlo y yo no tengo posibilidad de acción o de cambio. En este sentido, otra vez estas diferencias, ¿no? Estas grandes brechas entre los distintos estratos socioocupacionales, y son notorias estas diferencias y persistentes a lo largo de toda la serie, ¿sí? Es característico también cómo en el último periodo desciende, si bien ha tenido como variaciones a lo largo de estos años, desciende en el 2020 en el estrato bajo marginal, y se eleva en lo que sería el estrato medio profesional y el bajo integrado. También en el medio profesional, si bien no serían, digamos, valores tan significativos. Así que bueno, esto también indica en esta posibilidad de cambio, ¿no? De lo que fue una situación que estaba más allá de la capacidad de cambio de uno, que fue el aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto, ¿no? Por lo que fue la pandemia y por lo que es la capacidad de que no tengo frente a determinadas cosas la posibilidad de cambio, ¿no? Creo que también esto ha tenido mucho que ver y que es sumamente justificable. En este sentido también, según la pobreza por ingresos, en el 19 hubo como una distancia entre estos dos, a más y a menos control externo entre los pobres y los no pobres, pero otra vez encontramos cómo alcanza un nivel de 23,7 en 2020 en las personas no pobres, y desciende a 35,5 en el 2020 en los pobres. Bueno, la percepción, la infelicidad, ¿no? El sentimiento de infelicidad. Fíjense otra vez, ¿no? La infelicidad en las personas que están en un estrato socioocupacional medio profesional es del 5%. En tanto que el pobre que está en un estrato bajo marginal llega al 25%. Esto es una tendencia también que se observa a lo largo de todos los años, que se sostiene en el último periodo, y que no ha tenido tanta variación con respecto a lo que es propiamente lo que observamos prepandemia
y durante la pandemia. Probablemente el sentimiento también de felicidad esté asociado a otros condicionantes que no son necesariamente en el contexto de lo que ha sido estar adentro o estar limitados a poder trabajar o a hacer nuestras rutinas diarias. Cuando vemos esto también, la infelicidad según la pobreza por ingresos, las diferencias notorias entre lo que son las personas que no cumplen con una canasta básica en su hogar, no llegan a esta canasta básica, y lo que serían las personas que están por sobre la línea de pobreza. Se duplican los valores prácticamente, y como les decía en el último periodo, desciende levemente en lo que sería 2020 en las personas no pobres, y se incrementa, pero no a valores tampoco tan exorbitantes, sino que son prácticamente los que se vienen sosteniendo a lo largo de la serie. Y lo que serían los proyectos personales, ¿sí? La posibilidad de tener proyectos. En las personas de estrato bajo marginal descienden en el último periodo, ¿sí? Y en las personas que están en condición de mejor trabajo, estudios y condición socioeconómica, vemos que desciende en comparación a lo que es el año anterior, ¿sí? Si bien está dentro también de los valores que han marcado durante la serie, ¿sí? Esta capacidad de proyectos es lo que veíamos que tampoco se vio tan alterada en función a los datos que veníamos viendo durante todos los años, ¿no? Fíjense que quedan un 16% cuando teníamos alrededor del 15-16 entre 2018 y 2019. Si bien es una condición que aumenta en los últimos años respecto a los primeros. Según pobreza por ingresos, otra vez, estas condiciones que se ven sustancialmente distintas, con estas brechas persistentes, a mayor vulnerabilidad socioeconómica, donde prácticamente es el doble de los que dicen no tener proyectos en su vida, de las personas pobres respecto a las no pobres, condición que alcanza, como les decía, el valor más alto en 2020. Otro de los ejercicios que hemos hecho, que nos da la posibilidad esto de medir todos los años, ha sido poder evaluar cómo fueron esos cambios en el malestar psicológico en las personas que respondieron la encuesta en 2019 y que también respondieron la encuesta en 2020, es decir, las mismas personas. Esto sería un análisis entre solo aquellos que respondieron en ambos años la encuesta, ¿sí? Y lo que se compara y lo que se ve acá es cómo han sido esas trayectorias o transiciones para tener malestar psicológico. Lo que observamos es que un 7% de la población sigue teniendo déficit. El 7% mencionó que tenía déficit en ambos años. El 60% fue el que dijo que no tenía déficit en ninguno de estos años. Sin embargo, el 14% mejora, en tanto que el 18% empeora. ¿Sí? O sea, de 19 a 20, ¿sí? El cambio de un año al otro. Ahora, cuando vemos, según estrato socioocupacional, ¿quiénes fueron los que empeoraron, ¿sí? El malestar psicológico? Podemos ver que los individuos que están en hogares de estrato bajo marginal tienen mayor empeoramiento, y que esto también persiste y solo se da en el 14,4% de mejoría. En tanto, en aquellos que están en hogares de estrato medio profesional, ahí empeoran 7,5 y mejoran 9,5. Lo que vemos también es que el malestar psicológico son otra vez persistentes estas condiciones que a mayor vulnerabilidad socioeconómica, laboral y educativa, la sintomatología ansiosa y depresiva es persistente. Cuando lo vemos según sexo,
notamos estas diferencias. En lo que es la epidemiología, sin entrar en trastornos, pero lo que es la epidemiología de la situación de vulnerabilidad psicológica de las mujeres, los indicadores siempre son más altos en población femenina, y esto también se sostiene en nuestros datos. En las mujeres empeoran el 20% y los hombres el 15,8%. Y cuando evaluamos o vemos esto según grupos de edad, lo que vemos es que las personas de 75 y más años empeoraron un 20%, y llamativamente las personas jóvenes, ¿sí? Donde cuando, bueno, yo no les mostré, pero en nuestros informes están que las personas de menor edad son las que siempre ostentan menos sintomatología ansiosa y depresiva. Y lo que observamos es que en este caso fueron los que elevaron sus síntomas, ¿sí? Bueno, otra de las características también que vimos fue poder relacionar lo que serían los síntomas ansiosos y depresivos según lo que serían estos otros recursos cognitivos, emocionales y afectivos. Y aquí vemos, estos serían, los valores en este caso son medias del total de esta puntuación en esta escala, como quienes tienen mayor malestar psicológico. En general lo que vemos es que la gente que tiene déficit que se siente, digamos, con déficit en felicidad, en afrontamiento negativo, en proyectos, en creencia de control, y en su percepción de estado de salud, son además los que también tienen mayores puntuaciones en la escala, en los síntomas ansiosos y depresivos. En tanto que cuando nosotros lo vemos diferenciado entre 19 y 20, lo que podemos ver es que la gente que tenía déficit de proyectos descienden en su malestar psicológico, y la gente que tenía creencia de control externo también desciende en su malestar psicológico. Creemos también que esto está sostenido por lo que es propiamente el no poder manejar el contexto y la situación y la postergación de algunas condiciones que no tienen que ver tanto con sentirnos mal y estar asociado eso a una condición personal, ¿sí? Y aumenta lo que sería la negación y la evitación al problema, ¿sí? En los que tienen alta sintomatología ansiosa y depresiva. Y ya a modo de síntesis, ¿sí? Y creo que voy más o menos en tiempo, ya a modo de síntesis podemos ver, bueno, el incremento en estos indicadores en 2020 sobre todo, que estas desigualdades se dan especialmente estas desigualdades se manifiestan en todos estos indicadores al ser analizados por sectores sociales, que en este caso los más vulnerables son los que enfrentan mayores carencias en todo lo que significa bienestar subjetivo, el estrato sociolaboral, sobre todo bajo marginal, y lo que serían las personas pobres. También pudimos ver cómo estos datos dan cuenta de un empeoramiento en general, y que alcanzó los niveles más altos de la década en este último periodo. Que la salud mental, en especial el bienestar psicosocial de las poblaciones, se ha visto afectada negativamente frente a lo que es la pandemia por SARS-CoV-2 o COVID, y cuanto mayor es esta vulnerabilidad social, económica, residencial, educativa y laboral, podemos ver que mayor es la prevalencia de estos deterioros cognitivos, emocionales y afectivos. Los estudios también hacen referencia a que la salud mental de las personas que viven en centros urbanos sostienen que el impacto de la crisis sanitaria y el aislamiento generados en la población han sido profundizados en ciertos aspectos anímicos, específicamente lo que tiene que ver con el malestar psicológico, y los adultos, digamos, en todas estas variables de bienestar subjetivo, constituyen, digamos, un problema que va más allá de la pandemia, sino que es un problema estructural sostenido a lo largo de esta década y de estos años en serie evaluados. Si bien no hay que dejar de tener en cuenta y la perspectiva de lo que es sexo y edad para ver la causalidad de algunos factores o de condiciones que tienen que ver a los modos de vida, ¿no? A las condiciones que están más intra o dentro del hogar, en esta situación de pandemia. Bueno,
Ahora sí, espero escucharlos a ustedes. No, no entendieron nada, o sí. No, estuvo buenísima la presentación. Yo tengo varias preguntas. Te hago dos preguntas. La primera, me llamó la atención que el déficit de proyectos y el control externo disminuyen en 2020 en las personas que viven en situación de pobreza por ingreso, pero creo que lo explicaste al final, dijiste que era como una cuestión de negacionismo y evitar el problema. No sé si entendí bien. Porque en realidad, ¿te Sí. puedo decir ahora o terminar de hacer Sí, la sí. pregunta? Bueno, te hago la pregunta y ya la Oh, segunda dale, pregunta. dale. La segunda es metodológica. Ujú. Si ustedes a la hora pienso sobre todo en 2020 que hicieron la encuesta de la deuda social de manera telefónica, si se toparon con muchos hogares en los sectores más bajos que no tenían teléfono fijo, y en ese caso, ¿cómo proceden y cómo hacen para mantener la aleatoriedad? Esas eran mis dos preguntas. Gran tema. Bueno, primero lo más simple. Lo más simple es poder explicar esto, digamos, del control externo. Como por ahí lo dije en la presentación y vale la pena volver a explicarlo, ¿no? O sea, creo que lo que han sido proyectos personales no han cambiado porque en realidad la condición estaba dada de que ese proyecto no iba a salir, no por mí, no porque no los tuviera los planes y proyectos, sino que quizás estaban sostenidos o postergados por puntos suspensivos. Por eso creo que no es que uno no dejó de tener proyectos, quizás cambiaron, quizás quedaron pendientes, ¿no? Y lo que significa también la creencia de control externo. La situación era que no lo podías hacer y ya no era por vos. O sea, que vos no pudieras viajar, que vos no pudieras, no sé, hacer determinada actividad que requería antes de cierta libertad que en este momento no se podía hacer. Y ya la condición era externa, no interna. El hecho de poder atribuir a algo externo en realidad creo que es sano en este caso. O sea, que era evidente, ¿no? De decir, sí, en realidad no depende todo de mí, o en realidad hay cosas que están dadas desde afuera y que no las puedo cambiar. ¿Sí? Eso es un poco de seguir la norma o no, pensando en lo que, sin meterme en cuestiones políticas, pero es lo que se viene criticando o no de lo que pasó con el presidente, ¿no? Si es la norma o no, si es correcto o no, si depende de mí o no, hasta qué punto me adhiero o no a esto, y eso también tiene que ver, me parece, con este incremento de la creencia de control externo, que es válida. Y con respecto a la segunda, la metodológica, intríngulis chingulis, y ahí sí debo aclarar que para nosotros fue todo un esfuerzo, porque lo metodológico no fue igual, y hasta cierto punto también nuestras grandes dudas tienen que ver a qué se debe el cambio en algunos de estos indicadores. Tiene que ver lo metodológico, el haber hecho una encuesta telefónica para decir condiciones emocionales afectivas, quizás cuando hay alguien escuchándote, cuando vos no estás mirando cara a cara a la persona. Tiene que ver lo que paralelamente, y lo digo porque esto fue notorio también, todas las variables subjetivas, incluso pobreza subjetiva, se vio como más favorecida. Y en cierto sentido tiene que ver porque uno esperaba peores condiciones, o sea, uno estimaba peores condiciones, y no se dan esas condiciones de manera peor. Y eso también tiene que ver con un reposicionamiento de valores, o de autoevaluación. Y la gente, el año pasado, sobre todo, en su pirámide de situación estaba la salud por sobre todo, la vida por sobre todo. Entonces, el hecho de no tener trabajo, que la plata no me alcance, o que tenga que postergar un viaje, era secundario a que estoy sano y estoy bien. Y en algún sentido, bueno, eso también, ciertos indicadores dieron mejor. Pobreza subjetiva da mejor que pobreza por ingresos. Y el hecho de que haya sido telefónico y cómo lo resolvimos. Nosotros siempre evaluamos de manera telefónica en el área de conurbano bonaerense. Y nosotros siempre marcamos, o sea, perdón, no todo,
conurbano bonaerense, de estrato medio, medio alto. No los bajos se hacen de manera personal, ¿sí? El acceso a poblaciones vulnerables, precisamente por no contar con vías de acceso en un teléfono fijo. Si bien ahora, y ustedes si no aclárenmelo, pero ya no hay teléfonos fijos ni siquiera en clase socioeconómica media alta. O sea, están en desuso los teléfonos fijos, los usan las personas mayores más que nada, ¿no? O sea, el celular ha venido a ser prácticamente el que reemplazó todo esto. Entonces lo que se hizo fue, las personas de estratos socioeconómicos bajos ya teníamos los contactos telefónicos también de lo que habían sido las encuestas anteriores, se trató de contactar a esas personas por teléfonos celulares, pero lo que sucede es que en los estratos socioeconómicos bajos también la persistencia o permanencia de una línea telefónica no es constante. O sea, por lo general cambian de línea, o no tienen crédito, o no tienen señal, o no tienen Wi-Fi. Bueno, entonces algunas estrategias que se hicieron fueron por puntos de gente estratégicamente en zonas vulnerables que estaba en contacto con las personas, ¿sí? Entonces en esos puntos muestras donde la encuesta llegaba, se contactó por ejemplo a una parroquia, a una ONG que trabajaba en campo, y entonces se hizo el contacto con la gente para estar seguros de que estábamos refiriendo a estratos socioocupacionales vulnerables, cuando no se accedía a la línea telefónica de manera directa con los backup que teníamos nosotros. Pero se hizo de manera telefónica también. Gracias. Y una cosa más, perdón, Diego y Fede, ¿le hacen un seguimiento siempre a los mismos hogares a lo largo de toda la serie? No es el mismo hogar. A ver, cada relevamiento de la encuesta tiene un 40% panel. Es decir, cada relevamiento tenés un 40% de gente que le preguntaste el año anterior o el otro. ¿Sí? El que sea el año anterior, el próximo anterior, digamos, no necesariamente es que sea la misma persona, porque también lo que tenés son, esto de lo metodológico es complejo, tenés personas panel, que es el que responde panel, o hogares panel. Por ahí es alguien del mismo hogar, pero no la misma persona que te está respondiendo la encuesta. No sé si me hago entender, ¿no? O sea, vos podés tener el hogar panel y no la persona, o podés tener ambas cosas. Y lo que tenés es la medición en tiempos, que para nosotros es, y para lo que hacemos ciencia en este caso y investigación, el tener una muestra con un seguimiento en varios tiempos es glorioso. El año pasado hicimos una encuesta en el área metropolitana de Buenos Aires con una selección de casos panel, que en esas personas tenemos el 2019, mayo del 2020, y en algunos casos tenemos también la medición de la ETSA en 2020, que ya sería entre julio y octubre. Hay como una selección de casos, pero ya cuando esa selección es menor, no tenemos la representatividad de lo que significa la ETSA a nivel regional, porque ya es en este sentido no tan representativa, ¿sí? O sea, es la selección dentro de la misma selección de casos. Gracias. Solange. Sí. Algunos comentarios y me gustaría hacerte una consulta puntual. En principio también me sorprende un montón que los valores y el análisis no da tan negativo como uno esperaba después de la pandemia. Y el otro día participaba en una clase donde estaba Agustín, pasaba gráficos muy parecidos a los tuyos, y no deja de sorprenderme cómo la variabilidad en lo que es el medio profesional siempre se mantiene, ¿no? Y algo que me había quedado en mi cabeza que había marcado Agustín es como decía, obviamente las clases sociales que tienen un título y que han conseguido un nivel de educación alto son las que en épocas de crisis no tienen ninguna variación, y no así obviamente los sectores vulnerables. En todos los gráficos se ha visto más o menos
estable lo que es el medio profesional, ¿no? Más allá de alguna variación mínima, a diferencia de lo que son los pobres, perdón. En ese sentido me parece como que interesante volver a valorizar la cuestión de la educación y cómo alcanza solo una minoría, y se ve muy claro en tus gráficos. Y después también como remarcar lo valioso que es poder tener datos en relación a lo que son conceptos psicológicos, que hay muy pocos en Argentina, y en ese sentido felicitarlos a ustedes. Realmente también siento que hacen un esfuerzo muy grande por poder categorizar y medir los que son los procesos psicológicos en los argentinos, que bueno, no hay, y sé lo difícil que es. Y bueno, como comentario me queda esto, me sorprende gratamente que no se ha profundizado demasiado en algunos puntos de las comunidades vulnerables o de pobreza, estos factores psicológicos, ¿no? Pensaba que el factor de la pandemia hubiera sido más grave, y una pregunta que tenía para hacerte, y medio que te adelantaste, esta sensación que yo también tengo cuando caminamos por la territorialidad, que hubo un reposicionamiento, y que el año pasado las personas le dieron más importancia a la salud, comenzaron como a tener otra escala de valores, y entonces también por eso termina hasta mejorando en algunas situaciones, en situación de pobreza, digo, las condiciones, ¿no? Si ustedes lo han notado muchísimo esto, o no, y a partir de estos gráficos lo pueden deducir, pero siento que sí, que desde la pandemia ha cambiado la escala de valores, y eso ha hecho que mejoren o no empeoren tanto los datos, en situación siempre de vulnerabilidad. Bueno, ¿por dónde empiezo? Porque da para mucho toda esta pregunta. Primero que nada, hay ciertas condiciones que tienen que ver con esta escala de valores, y hay otras que es acostumbrarse a ciertos procesos. En la gente que está en trabajos informales, el haber no tenido trabajo de determinada cantidad de tiempo, si bien eso correspondía a tener salud, no importaba, ¿no? Próximamente vamos a estar presentando un informe que hace estas historias de vida de personas que estaban en la informalidad, y que me parece súper interesante también. Digo, para no irnos también de lo que son los números, de lo que es la experiencia, de lo que ustedes conocen y saben que es lo que es estar entre la gente. A mí lo que me puede, y que es lo que yo también pienso, a partir de que estoy ya hace más de 10 años en el observatorio, pero es que en realidad la pobreza no tiene que ver con no tener plata. Si bien yo te muestro y te marco por pobreza multidimensional, por pobreza por ingresos, la pobreza va desde otra mano, desde la mano de no poder tener esa capacidad para proyectarme, para poder planificar, para mejorar. Estamos teniendo asistencias económicas para los hogares con mayores déficits. Estamos asistiendo a las personas desde el Estado, desde las ONG, desde lo individual de las personas, a las personas que menos tienen para que puedan alimentarse bien. Ahora, ¿por qué en más de 10 años, en más de 3 décadas, cada vez tenemos más pobres? Entonces, si yo no construyo sobre esos individuos en lo que son conductas, en lo que son capacidades cognitivas, emocionales, afectivas, de organización personal, de proyección de ellos mismos y de sus familias. Tenemos educación gratuita en la Argentina. Enormes centros de salud también gratuitos. Y sin embargo tenés que andar atrás a la gente para que haga controles médicos, para que lleven a sus niños a vacunar. Tenemos educación gratuita, como lo dije, con centros educativos gratuitos de renombre a nivel internacional. ¿Y por qué no lo hacemos? Entonces tiene que ver con una cuestión de comportamiento actitudinal, cultural, si la queremos llamar. Y que también hace que, en la medida que
pase el tiempo, esa limitación cognitiva, esas capacidades que también tienen que ver con alimentarme mal, que también tienen que ver con no dar lo necesario para que mi hijo pueda salir de esta condición en la que estoy yo, ¿no? Y llevo a otras décadas a mi hijo el doctor, ¿no? Ese que salía de lo que no es un hogar pudiente y trascendía y podía llegar a través de la educación, a través de un trabajo. Estos se han cambiado. Y esto está culturalmente arraigado y lamentablemente desde lo cognitivo, emocional, afectivo y psicológico también disminuido. ¿Cómo vamos a cambiarlo? Estas no son políticas a 4 años. Y no las vas a ver en 4 años. Tampoco. No sé si te respondí o te generé más dudas, no sé. Diego. Ahí interrogante. Gracias. Gracias. Bueno, la verdad que súper interesante y hasta emocionante esto último que dijiste, Solange, porque también un poco como que nos da un poco de respaldo a lo que venimos haciendo nosotros y el trabajo que se viene haciendo desde, no solamente desde León, sino también desde muchas otras organizaciones del país que buscan justamente esto, ¿no? Fortalecer las capacidades y las conductas de las personas en planificación, en proyecto de vida. Está muy bueno. La verdad que poder escucharlo de una científica está buenísimo. Gracias. Yo la pregunta puntualmente que tengo es, tomando en cuenta todo el trabajo que viene haciendo el Observatorio de la Deuda Social, eh, y viendo, digamos, un observatorio chiquito como el nuestro, digamos, que está empezando y que sobre todo está poniendo la mirada en la provincia de Tucumán, ¿qué consejo nos darías o qué crees que sería importante que nosotros pudiéramos mirar o hacer? Se nos quedó Diego sin conexión. Congelado. Trabajar en particular en, perdón, justo, digamos, decía que, digamos, tomando en cuenta, digamos, el trabajo que vienen haciendo ustedes, ¿qué crees que Fundación León, el Observatorio de la Pobreza de Fundación León, en qué podría contribuir o qué crees que sería importante que nosotros pudiéramos mirar en específico? Creo que las réplicas no son buenas y creo que conocer también el contexto propio tiene más riqueza que si yo les dijera esta es la receta para hacer un observatorio o para tener, digamos, el mejor observatorio. ¿Por qué? Porque en ese sentido me parece que es súper interesante el conocimiento que ustedes tienen del lugar, del contexto, de lo propio. Sin embargo, bueno, me parece que integrar algunas condiciones que también hacen a poder planificar un cambio en lo que es la estructura de esta sociedad empobrecida, de poder cambiar o beneficiar a que todos estemos mejor, no importa nuestra condición económica, o para que estas brechas sean cada vez menores y estas desigualdades no se persistan y cada vez sigan como aumentando y siguiendo, y proporcionalmente constantes a lo largo del tiempo, me parece que integrar aspectos que tienen que ver con lo emocional, con lo psicológico, me parece fundamental. Igual, vuelvo a decir, creo que también ustedes tienen muy buenos profesionales en la provincia, conozco algunos, otros no los conozco y seguro que van a estar encantados también de poder apoyar o de alguna manera orientar en esto, ¿no? Ustedes creo que me habían mencionado a Norma Contini, ¿puede ser? Sí. Norma Contini. Sí. Y Fue yo profesora conozco también... de algunos de nosotros en psicología. Ajá. Yo conozco personalmente, porque nos hemos formado juntas, también a Belén Mesurado. Belén no está en la provincia de Tucumán, pero es tucumana, y abanderada de Tucumán en todo lo que es el desarrollo de la psicología científica en Argentina. Y creo que también
digo, porque es como unar esfuerzos o hacer una sinergia, ¿no? Que hace a que podamos mejorar. Creo que en este sentido también es súper interesante. Y no solo por, o sea, en realidad creo que esa es la otra, creo que somos muchos queriendo hacer cosas buenas y la idea o lo posible es tratar de encontrarnos y no solo quedarnos en la observación, el diagnóstico, sino también en la ejecución de políticas públicas sobre esos diagnósticos para que se implementen o se cambien, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. ¿Sos psicólogo, Diego? Sí, Fede Ah, también. y Fede Somos, también. Ah, muy sí. bien. Y de hecho Norma Sumo es colaboradora de la organización Contini, y Ajá. ha participado en bastantes cosas. No sé si alguien más tiene una pregunta, estamos ya en hora para poder cerrar. Puede abrir el micrófono o hacer un comentario si quiere alguien. Creo que estamos.